Bien, ¿cómo está, profe? ¿Qué tal? Caroline, ¿cómo están? ¿Cómo ha pasado? Pues bien, aquí, pero pues con lo que se me ha pasado esta semana, que ha sido duro, 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 duro. Aunque yo no he Oh, manifestado, claro, pero ver la situación por fuera es complicado. complicado, desgastante, preocupante, alterante, de todo. Todo, todo, sí, señor, bastante. No sé cómo esté en la ciudad natal de cada uno de ustedes, porque pues es a nivel nacional, pero ya no sabemos el futuro de este país, no sé qué va a pasar. Esto es incierto, ya hay guerra, puede que hay guerra en Colombia en este momento. Sí, señor, se puede decir como que ese sería como que lo que se está proyectando, lo que se está viendo y las acciones tan inhumanas. Pero bueno, esperemos que Dios mediante todo cambie, un milagro de Él se haga presente en estos momentos que lo necesitamos realmente. No, no, Sí, sí. pesado. Por aquí me tocó no hace mucho salir corriendo porque casi me estaba cogiendo trancón. Acá, yo estoy acá en Envigado y vine a la manifestación. Ya, yo, uy, no, No, parce. Envigado es un municipio supremamente jodido, porque pues, ya, ¿para qué voy a recordar algo que después sería, digamos, de la clase, la verdad? No, pero hágale, no tiene nada de malo, puede comentarlo. Pues lo que yo puedo decir es que Envigado es una de las cunas del paramilitarismo de Colombia. Ahí está la oficina de Envigado. Ah, caracha. No, no, está bueno. Está bueno enterarse, conocer. Allá la cuna de la oficina de Envigado, que es una de las oficinas del paramilitarismo en Colombia, las que ha perpetuado el narcotráfico y la violencia. Vea. No, pero igual, hay que tener mucho cuidado. Ya venían esas personitas, pero ojalá no pase nada, nada de avances. Dios quiere y todo salga bien, ¿verdad? Sí, señor. Sí, la idea es esa. La Sí. Sí, verdad eso es es que lo que se quiere. Anoche por acá había una marcha cerca de acá donde vivo, acá en Bella. Y llegaron unos tipos de moto a disparar y la marcha pues le tocó a todo el mundo salir corriendo. Sí, Es claro. una locura. No, y lo peor es que no se sabe si realmente de qué bando es. ¿Sí me entiendes? A veces uno dice, no, es policía, Exacto. pero identifícalo bien. Ay, bueno, cuénteme cómo les va, cómo les ha ido, cómo les terminó de ir con las actividades. pues bueno, profe, en mi caso, fin de semana, pues le metí carburado, pues tenía otras actividades pendientes también de otras materias, lo que le pude meter al trabajo, no sé si me quedó bien, la verdad, porque pues le tocó ahí meterle cositas de un resumen muy puntual y pues lo que se me fue en diagramas y demás. Lo hice solo realmente y no alcancé a cuestionar el cuestionario de la unidad de la unidad número 7. No sé si hay chance de poder sacar ya todo el fin de semana a los parciales de evaluación, todo, y poder yo estudiar bien ese tema. Bueno, la verdad, pues estaba viendo ahorita las fechas, uno comienza a revisarlas nuevamente y observar qué podemos hacer, ¿cierto? Entonces, ya cerrando con la temática de hoy, que es, digamos, un enfoque orientado a los sistemas distribuidos, sistemas operativos distribuidos, ya miraremos las actividades que están al pendiente, cómo están y si es de colocar una notificación, un aviso, ojalá estén pendientes a esa notificación o aviso si llega a ocurrir, para que revisen. Es importante que siempre estén pendientes porque antes de que terminen semanas, porque hoy es nuestra última semana, ¿sí? Y a más tardar la otra semana, día miércoles, jueves, ya yo tengo que tener las notas montadas en la plataforma. Entonces, por eso siempre me toma un poquito más de tiempo para revisar, doy, amplio fechas, lo importante, la intención es que ustedes reconozcan, identifiquen la temática y las actividades que les permiten, digamos, uno, contextualizar, dos, generar su propio conocimiento y tres, pues lograr hacer un reconocimiento de la práctica que normalmente en algunos casos, por lo menos en esta, no se ve como tanto, pero en fundamentos de programación que la tengo, sí se evidencia bastante la parte práctica, entonces sí hay como su detalle en particular. ¿Listo? Ahí miraremos a ver qué podemos hacer. Sí, solo que meter por las dos unidades, yo poder estudiar bien y ya poder presentar bien los cuestionarios, porque pues ya serás la última parte y la idea es que no perder la materia y no perder los exámenes. No, tranquilo. En cuánto la vas llevando?
Según ya, déjeme miro, profe. Según, sin haber calificado el parcial hasta ahora, está la nota sobre 1,7. En que está, pues obviamente falta el cuestionario y la evaluación final. Y la tarea de la semana anterior. Lo importante es que entregue las actividades, que así sea, que esté por ahí alguito, pero no dejar actividades en blanco, porque el problema que muchos ha ocurrido es que no me entregan. Se amplían fechas y no entregan. Entonces ese sí es el inconveniente grave. Y ya después de que se califica todo en Moodle o se llega a montar también en plataforma, en clase, ya no hay, como quien dice por ahí, ¿cómo hacemos? Sí, sí, claro. Esa es la idea. Bueno, entonces vamos a retomar lo que corresponde acá. En este caso tenemos para esta semana unidad número 8, donde se encuentra la evaluación final. Nos dirigimos a nuestros avisos. Espero que la gran mayoría haya visto los avisos que tenemos acá. Y en esta última semana, pues nosotros tenemos la temática que va del 3 de mayo hasta el 8 de mayo. Aquí que tenemos organizado nosotros, la temática de todo lo que es unos conceptos introductorios a los sistemas operativos distribuidos, cuál es el objetivo como tal de ellos, qué se entiende o qué logramos identificar dentro de lo que corresponde al diseño, a la comunicación, que puede tener un sistema distribuido, pero en este caso, ojo, un sistema operativo distribuido. Muchas veces en el transcurso de las consultas, la búsqueda de información, nos encontramos con temáticas que están orientadas, apenas que vemos el concepto distribuido, creemos incluso sobre aplicaciones distribuidas. No, una cosa son las aplicaciones distribuidas y otra cosa muy diferente son los sistemas operativos distribuidos, ¿sí? El sistema operativo distribuido administra, gestiona para que toda esa sincronización, todo ese funcionamiento que se ve dentro de las aplicaciones distribuidas logre existir, logre funcionar, ¿sí? En cuestiones de diseño de software, de desarrollo de software, pues en un momento dado se van a encontrar con esta temática, ¿sí? Pero la temática enfocada directamente a ¿qué? A la organización desde la parte del backend. Cuando usted está desarrollando, está aplicando, comienza a desarrollar todo lo que es un WebSocket, ¿verdad? Un socket en particular, un aplicativo desarrollado con RMI, ¿sí? Cualquiera de esas estrategias para sincronizar el envío y recibo de paquetes de datos a través de la red, pero utilizando ¿qué? Un sistema operativo distribuido o una aplicación distribuida. ¿Qué quiere decir con esto? Que una parte del código como tal va a estar en el cliente y otra parte va a estar en el servidor. En el caso de distribuido, que esa sería la arquitectura, son una de las tantas arquitecturas que pueden existir en la parte distribuida. También tenemos la arquitectura modelo vista controlador. También tenemos la arquitectura por patrones, ¿sí? Todo este tipo de arquitecturas se pueden distribuir independientemente de qué, del equipo, de la máquina que usted esté utilizando, ¿ya? A partir del concepto de la programación web, comenzamos a darnos cuenta de que, hey, la intención acá es distribuir los servicios. Usted puede tener, digamos, los servicios de su empresa, todo integrado en la misma aplicación, pero el servidor, digamos, el servidor de correo lo tiene en otra parte, el servidor web lo tiene en otra parte, de la aplicación, del software, de la plataforma virtual, ¿sí? Muchas universidades incluso lo trabajan de esa manera y tienen una aplicación distribuida, ¿ya? Bueno, a manera introductoria, pues haciendo esa gran diferencia entre los dos, nos vamos a pasar a nuestra unidad, perdón, que corresponde a que la unidad número 8. Observando la vista general, encontramos nosotros, pues, ya sabemos de que la temática que corresponde y el objetivo a alcanzar es que usted reconozca, ¿sí? Todos esos conceptos relacionados y aspectos que tienen que ver sobre los sistemas operativos distribuidos. En los recursos de aprendizaje son recursos de apoyo, especialmente conceptos abordando sobre lo que son los sistemas operativos distribuidos. Son dos recursos multimediales muy interesantes, seleccionados especialmente para complementar lo que nosotros estamos identificando dentro del módulo como tal. Ok, pasamos a, bueno, ya el logro esperado obviamente es que usted logre realmente identifique o reconozca todo lo que tiene que ver con los aspectos de los sistemas operativos distribuidos. Este objeto virtual de aprendizaje, pues, a la medida que lo vayas desarrollando, te vas dando cuenta que te va fortaleciendo el conocimiento, los conceptos que tenemos que ver nosotros frente a todo lo que es el sistema operativo distribuido. Por ejemplo,
Aquí en este caso sobre los multiprocesadores y la relación que tiene con un computador especialmente. El diseño y la comunicación que va a existir dentro de este tipo de tecnología, ¿sí? Como tal, y el concepto del grid y la configuración de la sincronización de los relojes. Aspectos directamente relacionados al servidor DFS, servidor distribuido como tal. Entonces, prácticamente para complementar lo que se va a ver acá. En esta unidad tenemos la evaluación final. Esta evaluación es un cuestionario, está muy sencillo. Como lo mencioné la última vez, probablemente te puedas encontrar con preguntas desde la primera unidad, la segunda, de la tercera, pero son preguntas muy puntuales, muy sencillas, preguntas de selección múltiple con única respuesta, o preguntas de relación. Lo importante es que reconozcas el concepto, ¿sí? La gran mayoría, por no decir lo que todo, el contenido sobre el cual está basado este cuestionario, el enfoque que tienes con el módulo de aprendizaje que tenemos nosotros. Y como es sabido, es el documento que utilizamos nosotros como guía. ¿Ok? Bueno, aquí lo estoy habilitando. ¿Alguien tiene el micrófono activo? Yo, ya la apago. David, cuéntame, ¿me vas a decir algo? Apague el Ok, micrófono. Siga tranquilo, profe. listo, ok. Bueno, esto no es. Acá está. Nos ubicamos con esta unidad, la unidad de introducción a los sistemas operativos distribuidos. Es importante reconocer de los sistemas operativos distribuidos el enfoque que relaciona los multiprocesos, la comunicación y la transparencia que existe entre ellos. Esta finalidad nos evidencia cuáles ventajas y desventajas vamos a tener presentes, ¿sí? En ese orden de lo que se pueda tener presente frente a esto, va a estar prácticamente enfocados a conceptos directamente relacionados a lo que es el hardware y otros a lo que es el software, ¿sí? ¿Cuáles son sus bases? ¿Cuáles son sus modelos? ¿Cuáles son sus pautas principales y aspectos a identificar? Algunos aspectos directamente con el control, ¿verdad? El acceso, la manipulación de los archivos, la sincronización de ciertos algoritmos utilizados de manera clásica, pues el algoritmo de Christian, que es el que más se ve, y la secuencia que se puede encontrar frente a la comunicación de los procesos, así como lo vemos nosotros en un sistema operativo normal, ¿sí? Normalmente se puede reconocer cómo gestiona los procesos, ¿verdad? Lo vimos con un planificador, con un dispatcher, ¿sí? Que simplemente lo que hace es organizar y con un algoritmo especialmente le da la prioridad, la importancia a proceso por proceso. Entonces acá surge lo mismo se puede trabajar. Lo que diferencia o lo que cambia en este caso es todo lo que está relacionado a qué, al funcionamiento en particular. Por lo menos aquí vamos a ver el concepto que se tiene en el primer tema sobre aquellos objetivos y conceptos claves que se tienen presentes en los sistemas operativos distribuidos orientados a hardware. ¿Ok? Cuando vemos esta parte del hardware como tal, es importante recordar en la antigua evolución de los computadores, todo lo que se tiene desde las grandes máquinas hasta los microordenadores que están en la actualidad. Reconozcamos que a mediados de los años 70 surgieron los primeros mini ordenadores como tal, entre comillas, ¿no? El concepto de mini ordenadores. Comenzamos a identificar grandes conceptos que están enfocados especialmente a los grandes sistemas centralizados. Y todos estos, de una u otra manera, enfocados a qué? Al concepto que se tiene de la interacción de los equipos. Por eso aparecen las topologías de redes, cómo podemos clasificarlo de acuerdo a su cobertura geográfica. Ahí vemos la red de área local. También identificamos aquellos enfoques directamente a, digamos, a la forma como organizamos los equipos. Puede ser tipo Ethernet o Token Ring, ¿sí?
y actualmente con el enfoque que se ve, con la interacción por medio de Internet, ¿sí? Entonces, todo esto vamos a recaer en ciertos conceptos que están especialmente apartados donde en ciertos principios a identificar. Cuando hablamos de sistemas operativos distribuidos, es importante reconocer que los microprocesadores van a estar conectados con una red, ya sea LAN o WAN. Todo esto con el fin de que de mantener las diferentes topologías en el diseño de sus redes. Algunas las van a clasificar de acuerdo a la siguiente forma. Existe la clasificación de los FLIN. La clasificación de los FLIN es simplemente cómo organizamos ese tipo de microprocesadores, microordenadores. Por ejemplo, tenemos la SSID, que lo que hace es ubicar varias unidades funcionales y procesamientos en línea, ¿sí? De manera secuencial. La SIMD, que son especialmente la organización de máquinas vectoriales y arreglos de procesadores. La misma forma como lo hacemos en una programación es generando el orden en que nosotros vamos a reconocer que va a existir un equipo de cómputo, ¿sí? Yo tengo distintos procesadores organizados como un vector, tengo distintos procesadores ordenados como si fuera una lista, ¿sí? Y trabajo de forma de cola, o sea, todo este mismo orden, ¿ya? Lo mismo sucede con la clasificación MIMD, que son multiprocesadores con memoria compartida y multicomputadores con memoria privada. Es decir, que pueden compartir la memoria, pueden compartir especialmente este tipo de recursos. No solamente es compartir el sistema operativo, ¿sí? También muchos de los aspectos a nivel de hardware también se pueden compartir en los sistemas operativos distribuidos. Tenemos también sistemas de ficheros, sistemas fuertemente acoplados y débilmente acoplados, sistemas de tiempo compartido, ¿sí? En el acceso a los recursos, como es el procesador. El procesamiento puede ser simétrico o asimétrico. Y el concepto del famoso microkernel. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando hablamos de microkernel, todos reconocemos que el kernel es el núcleo del sistema operativo, donde están las líneas principales de acceso y manipulación hacia el procesador. Ahora aparece el concepto del microkernel, que es prácticamente reconocer una interfaz entre el cliente y el servidor, de una manera en que el servidor esté disponible en cualquier cliente. Y es muy fácil de implementar e instalar de acuerdo a la depuración que existe de los nuevos servidores. ¿Cómo sucede esto? Esto es totalmente transparente para el cliente o para usted como usuario. Simplemente a través de una interfaz de usuario, cuando hacemos control suprimir, nosotros vemos la gestión de los procesos. Entonces, simplemente cuando le damos a procesos, de caso acá no puedo hacerlo porque esto es Mac, en Windows sí se ve muy claramente, usted le va a dar procesos o procesadores y tareas y le va a ver cuáles son los procesadores que están estipulados especialmente gestionando, y eso en un sistema operativo normal. Ahora imagínate un sistema operativo distribuido. Cuando este sistema operativo está instalado, está identificado, te muestra toda esa macro de procesadores con que él cuenta, ¿sí? Cuáles son los recursos especialmente, incluso puede llegar a identificar cada una de esas tareas que están en cada procesador gestionándose en el momento. Aparece el concepto de famosos multiprocesadores con base en buses, ¿sí? Es decir, cómo se organizan los procesadores de un sistema operativo distribuido basándonos en el estilo de bus, ¿sí? Consta de cierto número de CPUs conectadas con un bus único y común como tal, junto con un módulo de memoria, con el cual ellos van a tener un acceso principal. Entonces, no vamos a tener una o dos CPUs, sino varias CPUs y un mismo bus para conectarnos a una sola memoria principal. A esto es lo que muchas veces estaban, incluso surgió a partir de aquí el concepto de procesadores en paralelo, varios núcleos. Bueno, aquí comienza a existir. ¿Listo? El multiprocesador con conmutador, al igual que en las redes de datos, ¿sí? Aquí existe ese conmutador especialmente que lo que busca es dividir o hacer un cruce, ¿sí? El famoso crossbar switch entre cada CPU. ¿Listo? Aquí no solamente un mismo bus, sino ahora con conmutador que identifica una entrega, una validación de cada elemento. Listo. Bueno, multiprocesadores con base en buses, pues ya lo habíamos mencionado.
Tenemos algo pero orientado a las redes LAN, como se ve. Aquí tenemos un comparativo entre CPU con computador de cruceta. Estos son básicamente las estrategias que tienen o que se identifican en los sistemas operativos distribuidos para poder reconocer su funcionamiento, ¿sí? Entonces, tanto con la arquitectura utilizando un buses en común como la que utiliza un computador, ya sea normal o en cruceta, para distribuir el recurso, en este caso el recurso de memoria. Existen diversas topologías muy comunes como tal, la reticular y la hipercubo. La hipercubo, perdón, que es las principales características que ella tiene es que facilita y comprende todo esto que vemos acá, por lo menos se basa en tarjetas de circuitos impresos, muy importante, ya que se adecua al problema de la naturaleza de la dimensión que es inherente a la gráfica de la visión artificial. Si en algún momento han escuchado sobre esto, sobre visión artificial, es a cada espacio, a cada uno, le va gestionando un color, ¿sí? Una dimensión, y esa dimensión que se le va estipulando es el que puede reconocer la existencia o no la existencia de luz. Entonces, cuando se captura por medio de una cámara de visión, en este caso, ¿sí? O sea, una cámara web puede ser, incluso él lo que hace es de manera de manera sistémica, ¿sí? A través de una teoría de grafo, identifica cuáles son el enlace que se tiene entre cada una de estas y puede reconocer de acuerdo al número de imágenes o el número de colores, cuál es, si tiene mayor cantidad, significa que es un patrón de reconocimiento. Diferente a ese patrón de reconocimiento, poder decir que es algo. Bueno, lo mismo sucede acá. Con una característica de este estilo es entre el mayor acceso, mayor tipo de recursos, ese es el recurso que se pueda identificar o reconocer para poder compartir en este caso. El sistema operativo de procesadores con tiempo compartido, pues obviamente, aquí existe, además de identificar computadores, existe la asignación de tiempos, ¿sí? Aquí hablamos ya de una sincronización. Y más adelante nos vamos a ver de ciertos algoritmos que pueden permitir este tipo de sincronización. Ahora mismo es simplemente generando, identificando una cola de ejecución, ¿sí? Una cola en que cada procesador, al igual que los procesos, anteriormente que vimos en los sistemas, en la gestión de procesos, aquí ahora es para asignar la ejecución a los procesos, a los procesadores, para que comience por medio de la memoria pueda ser organizado. Y vamos a manejar la misma estructura. Listo, en ejecución o en cola como tal, ¿ya? Aquí ya va a aparecer el concepto no solamente de la memoria, sino de un disco en particular. También van a compartir no solo memoria, sino disco también, especialmente en este tipo que es el sistema operativo con tiempo compartido. El segundo tema, ya después de haber identificado la parte del concepto de hardware, ahora con respecto al modelo como tal del concepto de software, es importante reconocer las bases o los fundamentos teóricos para la conectividad de este tipo de equipos, de este tipo de sistemas operativos dentro de la red. A partir de él reconocemos cuál, el modelo OSI. El modelo OSI, que es el que permite la interconexión de los sistemas como tal, y este está dado por capas, ya todos lo conocen, los que vieron redes, la física, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. ¿Sí? Son las 7 capas básicas del modelo OSI. Cabe resaltar que es un modelo referencial. A partir de ahí podemos ir nosotros distinguiendo protocolos. ¿Qué son los protocolos? Son las normas que se tienen estipuladas y frente a esto una tecnología que permite la conectividad entre los dispositivos. Entonces, ¿qué me permite esto? Reconocer cuándo son orientados a conexión y cuándo no son orientados a conexión a partir de esos dos tipos de protocolos. ¿Cuál es de orientada a conexión? El TCP y no orientada a conexión, UDP. Entonces, cuando ya se tiene eso claro, la conexión entre, como tal frente a las capas ya va a ser de manera diferente y podemos nosotros reconocer cómo sería el funcionamiento y la transmisión de los datos a través de estas capas. ¿Ya? Esto simplemente es un recorder de redes prácticamente, pero cuando abordamos a los modos de transmisión dentro de un sistema operativo distribuido, se reconoce que pues tanto asíncrono como sincrónico. Cuando hablamos de asincrónico, o famoso ATM, va a proporcionar un modo un poco, digamos, rápido de transmisión, pero a altas velocidades, porque sin importar lo que suceda, la información va a llegar. Lo que no se va a saber es si realmente, o sea, no es que no va a llegar, pero se va a transmitir, ¿sí? Lo que no vamos a saber es si llegó o no llegó. Entonces, las velocidades que puede alcanzar son muy altas y el control de errores bajo.
Es decir, puede que nosotros queramos mandar un documento, escribamos, se fue, le mandamos, así como en un foro, pero usted, ¿qué le confirma a usted que realmente llegó y que la otra persona lo observó? Así como un correo electrónico. No tienes un acuso de recibido, ¿cierto? Entonces, ese acuso de recibido es muchas veces lo que sucede acá. Por eso se trabaja en distintos tiempos, se llama asincrónico. En el mismo tiempo en que se envía, no va a ser el mismo tiempo en que se recibe, ¿sí? A partir de aquí podemos encontrar una simplicidad bajo el modelo de cliente-servidor, teniendo como base la comunicación de una manera simple, ¿verdad? Entre el modelo OSI, buscando desaprovechar ciertos aspectos orientados a la velocidad. ¿Cuáles son las capas que podemos reconocer en este caso? La física, la enlace de datos y la solicitud de respuesta, que podríamos estar dentro de la primera, perdón, dentro de la quinta capa como tal. Y la quinta es esta, la capa de sesión, identificando que la comunicación entre los hubs. Aquí vamos a ver esta siguiente imagen. ¿Sí? Esta siguiente imagen se llama Rambla 31. En esta imagen vemos cómo la transferencia se basa en protocolos de solicitud y respuesta y se elimina la necesidad de una conexión como tal. Aquí podemos darnos cuenta la línea 555 transmite perdón, esta línea transmite a 155 megabits, la más oscura, y la más clarita pues está transmitiendo a 2 megabits por segundo. ¿Qué sucede? Que todo esto de acuerdo a qué? A la característica o la estipulación que se tenga. ¿Cómo se ve la red distribuida de manera sincrónica? Aquí tengo los distintos switches para la conectividad. ¿Frente a qué? A la central telefónica. Aquí veo una que es la Xiaomi y la Mercer. Son las dos centrales. Y estas dos centrales, como tal, se encargan de qué? De distribuirla. Obviamente vamos a encontrar otra más y otra más. Tenemos 4. ¿Sí? A partir de ahí, saber y reconocer ese tipo de conectividad frente a la red y poder decir, ok, en esta central como tal, pues obviamente cabe resaltar que acá suponemos que hay otros equipos más para llegar a otra central, a este edificio, al otro edificio, ¿sí? Entonces, esa conectividad como tal puede ser ese tipo de arquitectura reconocida e identificada. ¿Cómo se comunican y qué diseño especialmente podemos ver nosotros en los sistemas distribuidos? Pues cabe recordar y referenciar que existen unos algoritmos, ¿cierto? En el tema del diseño de comunicación, como tal, podemos reconocer procesos remotos. ¿Qué son los procesos remotos? Son aquellos que podemos de una forma, a través de ciertos mensajes, transmitir este tipo de comunicación por medio de la red. El famoso RPC, que es el protocolo que permite la programación del ordenamiento o la ejecución del código, en este caso código máquina, sin tener que preocuparse por la conexión entre ambos. Este principal protocolo, RPC, es el que se encarga, ¿sí?, de que realmente suceda. ¿Cuándo ocurre esto? Con un socket. Y acá también hablamos de socket, ¿verdad? Entonces, al diseñarlo, desarrollar ese aplicativo que permite la conectividad por medio del socket. Actualmente, algunos no llaman socket, simplemente también manejan el concepto de lo que es un middleware. Un middleware es ese software o esa plataforma virtual que, independientemente de la arquitectura que se tenga, Linux, Microsoft, que tengas Mac, cualquiera, se va a interpretar de la misma manera y va a ser transparente hacia el usuario y va a creer que está conectado a un sistema, a un ordenador como tal, un servidor, de manera transparente, como si fuera tipo cliente-servidor, pero en pocas palabras va a ser distribuido. ¿Listo? Entonces, la definición del concepto de este protocolo es transferencia sincrónica de datos y de control. Esta parte en el programa distribuido de dos formas, especialmente unas direcciones disjuntas, donde lo que se hace es lograr por medio de este medio conocer el famoso el STVS. El STVS realmente es el servidor que se denomina Shackleton, que es el que tiene el concepto principalmente para invocar la función remota para emitir la sincronización o simular de manera local el espacio de conexión. A partir de este ahí comenzamos a identificar. Aquí vemos el ejemplo de cómo se establece por medio de RPC. Tenemos nuestra primera máquina, la máquina A, la máquina B y la máquina C. Estas tres máquinas van a evidenciar o establecer una comunicación, pero para que esto surja, ¿cierto? De la máquina A hacia la máquina B, ¿qué sucede como tal? Pues ella solamente recibe de la máquina B. La única donde va a tener conexión es con la máquina C. Y para que esto ocurra, la máquina A envía una dirección hacia el servidor de reconocimiento. El servidor como tal de la máquina C lo que hace es
identificar la búsqueda o el buscador del servidor. Para que este pueda pasar a ejecutarse como procedimiento, manda una solicitud a través de ¿qué? Hasta la máquina B. Y la máquina B es la que en finales va a dar, de acuerdo, el registro del procedimiento y va a dar la baja del procedimiento, es decir, la sincronización y el cortado de la sincronización como tal. Esta sería más o menos como especie de una estructura de lo que puede ser la comunicación entre esos sistemas. Sí, obviamente por las etapas del RPC. Aquí lo vemos también con máquina cliente-servidor solamente. ¿Sí? El tipo de mecanismo que podemos trabajar, la llamada del cliente, el regreso, qué es lo que envía como tal hacia el servidor, el famoso STUB, que es simplemente como establezcamos una conexión. Cuando se establece la conexión, ahora sí se envía prácticamente ciertos parámetros de paquetes para ser desempaquetados. Luego de ser desempaquetados, el resultado como tal se envía acá, en respuesta como tal. Cada uno va a tener su servicio, su núcleo. Cada uno va a tener su espacio para la llamada, para el cliente y en el caso del cliente y la función de regreso. En el caso del servidor, llamada, el servidor y la función de regreso. Esto como tal se reconoce como si fueran mecanismos que permiten la sincronización o la conectividad bajo el protocolo RPC. El famoso stub del cliente va a ser lo siguiente. Ese stub del cliente empaqueta los parámetros y la solicitud, envía el intermedio por el servidor y luego emite una acción de espera frente a una respuesta de desempaquetado y entregar la aplicación como tal. Este especialmente puede trabajar ya sea orientada a conexión o no orientada a conexión. El programa principal del servidor va a incluir el famoso stub y el dispatcher, quien se va a encargar de qué? De recibir las peticiones, desempaquetar los parámetros, invocar las funciones solicitadas y pasar los parámetros como tal. Es decir, el que espera a que exista o no exista la conexión y mandar una respuesta a la solicitud que está haciendo el cliente. Todo esto a través de, de rutinas que pueden socializar, especialmente llamado socialización de datos. Se debe tomar en cuenta la arquitectura es diferente, como lo habíamos dicho, y si son compatibles o no son compatibles. Normalmente para esto suceda el famoso concepto de middleware, que permite que ya esto funcione como tal. Aparece el servicio de Bridging y las características que podemos tener frente al stub. El concepto del servicio de Bridging es simplemente que a través de este tipo de arquitectura con el stub, vamos a responder a la transferencia de la localización a la gestión asociada y a realizar una búsqueda de los famosos checkletters, que es prácticamente la implementación concreta del procedimiento remoto. Es decir, esta valida, el checkletter valida el procedimiento remoto. ¿Qué características podemos encontrar nosotros con el stub? Como es la base del mecanismo de la conexión en el RPC, entonces a partir de él podemos reconocer el lado del cliente y el lado del servidor, denominando de la parte del cliente el famoso stub o proxy, y el stub es el que proporciona la transparencia en la invocación del cliente para poder emitir esa certificación, ese permiso para poder hacer la conexión. ¿Sí? El stub debe ser llamado especialmente con la misma declaración del cliente y el cliente invoca esta llamada. Ese es lo que no tenemos protocolo de conectividad. ¿Sí? A través del RPC existe ese tipo de mecanismo para enviar el mensaje, ya sea de un acceso remoto o un acceso, digamos, bueno, remoto hablamos a distancia, pero puede ser tanto a manera inalámbrica como alámbrica, ¿sí? Bueno, ¿qué características podemos encontrar nosotros de ese famoso checkletter? Bueno, en este caso, desde el servidor podemos representar o llamarlo a su vez aquel que va a proporcionar la transparencia desde el lado del servidor, ¿sí? Y debe conocer las llamadas ofrecidas que se ven a través del protocolo RPC, es decir, estar estipuladas para ser encapsuladas y desencapsuladas. Invocar ese llamado como si fuera el servidor especialmente, y a partir de él el protocolo RPC gestionará ese mecanismo de aplanamiento, a lo que se denomina el envío del mensaje de un extremo remoto a otro como tal, indicando el resultado que ha sido invocado. Bueno, sí, también va a existir una interfaz de reconocimiento del RPC. Esa interfaz como tal es la de comunicar ambos, tanto el cliente y el servidor, y permite que se realice de manera muy transparente. Aquí vemos un reflejo de lo que es el RPC stub como tal. El stub se puede reconocer como ese proceso adicional que se agrega, ¿verdad?, al momento de ejecutarse el código para implementar la interfaz
tanto de cliente como de servidor. Cuando es del sub del cliente, él reemplaza la llamada del procedimiento. Cuando es del servidor, reemplazará también la llamada del procedimiento, pero en versión de respuesta. La una en versión de solicitud, ¿sí? Esa es la diferencia entre el cliente stub y el servidor. En versión de solicitud con el cliente, en versión de respuesta con el servidor. Aquí lo vemos, prácticamente un reflejo como tal de cómo es el envío, generar esa solicitud y cómo el servidor genera el procedimiento para dar la respuesta. La sincronización de los relojes, bueno, este concepto de relojes como tal, ¿sí? Es prácticamente identificando los tiempos en que se van a sincronizar, digamos, los servicios, los servidores, en este caso. El sistema operativo distribuido es muy importante reconocer esto como tal, puesto que a partir de esto reconocemos, identificamos esos eventos que se dan casi al mismo tiempo y que deben ser controlados, es decir, esa asignación de recursos en tal tiempo para que no exista la misma solicitud en el mismo tiempo, ¿ok? Y el sistema como tal se centra especialmente en aspectos que no permita la existencia de la ambigüedad. De esta manera, digamos, por así decirlo, lograr tener una consistencia interna como tal de estos relojes y que la sincronización solamente se dé dentro de un proceso y un servicio en tiempo real. Algunos de los algoritmos, como ya lo habíamos dicho, pues aquí pueden encontrar algoritmos de sincronización, algunos, como lo vemos acá, que es un ejemplo de cómo funciona la sincronización, como tal, el esclavo y el maestro. ¿Se acuerdan cuando identificamos nosotros? Usted tenía en su, bueno, no sé, de pronto lo hablo por mi tiempo de vida, ¿no? Yo mucho tiempo tuve dos discos duros, uno colocaba el disco master y el disco esclavo. Entonces, para que el mismo procesador me sincronizara el uso de estos, tenía que identificar cuál de los dos iba a ser el esclavo y cuál iba a ser el maestro, para saber por cuál de los dos iba a arrancar y reconocer el sistema operativo como tal. Bueno, surge algo muy parecido. En los sistemas operativos distribuidos, es lo que hace es, en este caso, distribuir ya no los discos, sino en este caso son los procesadores, ¿sí? En que van a sincronizarse frente al acceso de ese recurso llamado memoria, ¿ya? Entonces aparecen los algoritmos de sincronización de relojes, entre esos tenemos el algoritmo de Lamport, el algoritmo de Christian, que está por acá, que es el más utilizado, más conocido, y el algoritmo de Berkeley, que son los algoritmos que normalmente más se han identificado para la sincronización de esa solicitud de sistema, ¿sí? Aquí vemos lo que es el famoso servidor DFS, que es prácticamente el que se encarga de sincronizar bueno, sincronizar no, prácticamente es el que se encarga de administrar, ¿sí? Todo el sistema de archivo distribuido que se pueda tener, la forma como podemos almacenar nosotros, ¿a través de qué? De la existencia de un servidor DFS. Ese servidor DFS es el que hace esto que vemos aquí. Como lo estamos identificando acá, identifica un root, ¿sí? Donde vamos a ver todo el concepto, todo, digamos, toda la información. Tengo mi grupo de servidores DFS y los distintos clientes. A través de ellos, lo que podemos es simplemente reconocer cuáles de esto, a través del servidor principal, yo puedo reconocer cuáles con lo que yo voy a tener digamos, organizado la parte de programas, la parte de modelos, la parte de diagramas, como lo vemos acá, ¿sí? De la parte de servicios y todo lo demás. Ojo, ¿cómo tú lo puedes distribuir? Ya, donde van a estar almacenada principalmente la información como tal. Y aquí vemos con este dibujo la estructura de un sistema de archivo distribuido, ¿cómo quedaría? En pocas palabras, podemos reconocerla como una arquitectura a proponer, ¿sí? Aquí tendríamos prácticamente distintos servidores, la red que va a interconectar y en cada uno de estos reconocer que voy a tener en ese servidor muchas bases de datos, no solamente uno. Entonces, a través de esas bases de datos, ¿cómo yo puedo gestionarla? Por medio de los directorios, ¿sí? No sé si en algún momento dado ustedes alcanzaron a reconocer, por ejemplo, cuando usted tiene en una empresa y está colocando, uy, ya está lloviendo, está reconociendo, ¿cierto? Los dominios, ¿sí? Usted dice, bueno, yo voy a instalar este sistema operativo acá, Windows Server, pongamos, Windows Server 2002. Entonces usted gestiona usuarios, dominios y genera un dominio aparte. Entonces lo mismo sucede acá con los sistemas operativos distribuidos. Es generar un tipo de dominio para poder gestionar todos los servicios que yo puedo tener. Y de esta manera, pues, aquí como lo vemos, pues prácticamente tener muy claro el servicio de archivo, la semántica que se puede utilizar y los métodos de acceso que yo pueda tener. Este diagrama que está acá
referencia a cómo es el acceso a través de la caché. Sí, a través de los sistemas operativos distribuidos también podemos evidenciar nosotros en el hardware una caché que va a ser administrada a través del software que yo tengo almacenado, o que yo tengo, perdón, que yo tengo instalado. Bueno, aquí vamos a encontrar una serie de glosario, de pistas, aunque puedas, digamos, profundizar, por lo menos de procesos y procesos ligeros, cuando hablamos de hilo en los sistemas operativos. El resto, el concepto de sistemas operativos de tiempo real, ¿sí? Que son aquellos que tienen la importancia entre los usuarios y un proceso como tal. ¿Cómo funciona esto? Aquí vemos un parte como si fuera un glosario de términos especialmente de lo que hemos visto y, digamos, referencias con enlaces donde tú puedas profundizar sobre la temática. ¿Listo? Al igual que los demás, pues aquí vemos todo ese conjunto de pistas que te pueden apoyar y fortalecer esa parte. Bueno, eso sería más que todo los aspectos a tener presente entre los sistemas operativos distribuidos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, los escucho, los que están aquí presentes. Profe, es decir, los sistemas operativos distribuidos son los famosos Windows Server, los que administran, los que son administradores los que son los sistemas operativos De que administran servidores. una red grande. Sí, señor, una red WAN más que todo. También se puede Ok, tener a nivel listo. local, pero utilizando VPN. O sea, el sistema operativo tradicional se le puede llamar sistema operativo ¿de qué tipo? Tengo el nombre, pero no tengo la pista, la lengua en la boca, pero creo que no, para que me Como, recuerde. como Ron. El tipo de sistema operativo que es el tradicional, el tradicional. Ah, ese es el famoso home o de escritorio. Ah, ok, listo. El Hay un normal. estilo, por eso no sé si tú en algún momento has concertado, cuando tú vas a comprar equipos, te dicen que cuál es el sistema operativo que tú quieres. Home Professional. Bueno, Home, pues, como es de escritorio, va a ser para una casa, está licenciado, pero no va a tener ciertas funcionalidades a nivel empresarial. El Professional sí tiene funcionalidades empresariales, ¿sí? Es decir, que tú puedas emitir alguna facturación, alguna cuestión, pero cuando te integres a una red en particular, él va a ser reconocido, ¿sí? Por su licencia profesional, ¿ya? Es decir, hey, es un sistema operativo que está instalado, que está reconociéndose dentro de la red y que es de tipo empresarial, ¿ya? Entonces, a partir de ahí, esos son conceptos que te permiten sincronizar en una red como tal, que pueda estar distribuida, porque normalmente las redes de datos hoy en día están distribuidas, nadie tiene centralizado su sistema. La última noticia que me enteré fue que Bancolombia todavía lo mantenía ese tipo, incluso tenía la parte de los cajeros, no sé si se han dado cuenta, el sistema operativo de los cajeros era todavía Windows XP, así que alguno que piense hackear. Entonces, en ese tipo de casos, nos damos cuenta de que es muy curioso todo esto y que hay veces es difícil migrar. Entonces, cuando se tiene un sistema tan amplio, pero cuando el sistema, digamos, está creciendo solito y partió desde de la concepción de ser distribuido, podemos tener nosotros que, por lo menos, grandes empresas dicen, o tienen en su arquitectura organizada de conectividad con un MPLS, digo, ok, por acá tengo en tal sucursal, vamos a tener acá, especialmente ahí se va a ubicar el servidor de correos. Acá vamos a tener el servidor de datos, el servidor de la conexión hacia la plataforma como tal. Nuestra base de datos, incluso la base de datos la podemos distribuir también. ¿Sí? ¿Con qué? Con el concepto de base de datos clusterizada. Esto me lo permite no solamente el sistema operativo, sino también el sistema gestor de base de datos que yo utilice. ¿Con qué? Con la aplicación de unas ciertas instrucciones. Cuando yo tengo un sistema operativo, cliente, servidor, yo puedo generar, ¿verdad? No el concepto, yo puedo generar la configuración de este con base a decir, yo voy a distribuir los servicios. Yo puedo tener instalado en distintas partes y ambos van a ser servidor y está el cliente. ¿Sí? Las arquitecturas que yo puedo tener. Existen una cantidad de arquitecturas que cuando tú te das cuenta, ok, yo puedo organizar, estructurar mi sistema de esta manera. Y por eso es que, afortunadamente, el boom del Internet, pues le dio cabida a todo esto y le dio una ventaja inmensa al desarrollo de aquí en adelante de todas las aplicaciones que tú quieras tener. ¿Por qué se llama distribuido? Por eso, porque se distribuyen tanto los servicios como los servicios como el producto.
que se estaba generando o entregando en particular. Ok, listo, entendido, profe. Entendido. Vale, vale, listo. Bueno, ¿alguna otra duda más? No, profe, por ahora ninguna. Ah, bueno, listo. Entonces, bueno, me despido de ustedes. Nos vemos ahorita los que están conmigo en auditoría y los que no, pues fue un placer ser su docente en este momento para esta cátedra. Espero que los haya motivado a profundizar más sobre las temáticas vistas acá. Ya se dan cuenta que nuestra profesión como tal tiene aspectos que a veces el concepto puede parecer muy trivial, sistemas operativos y todo el mundo se enfoca, Windows, Linux, no, es el funcionamiento como tal, a partir de reconocer esas bases y cómo nosotros podemos incluso implementar ese tipo de teorías computacionales que vimos en la creación del lenguaje de programación, como los autómatas, para poder reconocer, ¿por qué no?, más adelante, en un diseño de una aplicación, utilizar este mismo paradigma, este mismo estilo, ¿sí? Para poder dar una solución a alguna problemática de software que se tenga como desarrollador. Entonces me despido de ustedes, les deseo éxitos, bendiciones de aquí en adelante y si nos volvemos a encontrar, pues para la gloria de Dios, sería un placer. Se cuidan mucho, nos vemos. Gracias, profe. A ustedes. Y ya saben la salvedad, por favor, vamos a revisar antes de cerrar final, el compañero me había dicho, o eras tú, que me había dicho Sí, algo de una actividad. ¿Cuál era? del cuestionario. El cuestionario de la unidad número 7. Número 100. Este que está acá de seguimiento. ¿Qué pasó con él? Bueno, no lo he podido contestar, entonces pues la idea es que lo pueda yo contestar, Pero, que esté habilitado para yo terminar esa semana, profe. y no está habilitado todavía. Se cerró se cierra hoy. Pero parece que esto era abierto. Vamos a abrirlo hoy mismo que cae el viernes. Después hasta el domingo, que el domingo fin de semana le tengo tiempo. Me dedico ya el fin de semana, estudio más tranquilo, que entre semana me queda muy complejo por el tema trabajo, me queda un poco difícil. Pues el domingo quedaría fuerte. Te lo puedo poner hasta el sábado. Hasta el sábado hasta las 12 de la noche. Porque ya Listo. el domingo ya toca ir organizando unas cosas que tengo que comenzar a montar hoy. Ah, Entonces, bueno, o ¿qué sea, sabe toda que cae? la unidad termina el domingo, ¿sí? Sí, hasta el sábado. Hágale, el sábado de una. Y te lo voy a poner como hasta las 12 de la noche por allá para que tengas, digamos, y no dejarte descansar. Listo. Sí, no puedo, no me puedo dar ese lujo. Así es. Bueno, ahí está. Entonces, listo, hermano. Un placer. Nos vemos Listo. entonces. Que Muchas estén muy bien. gracias. Feliz A noche. ustedes. Gracias, profe. Buenas Chao. noches. Bien. Chao, que estén bien.